Buenas gente, les hablo yo, Cocodrilo PNG, director etcétera etcétera del canal Rilococo Studios, y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy interesante y que también está medio locura, porque hablaremos sobre este huevón Eran, pues que tiene el que tiene especial solo es un perro con pezuñas, pues resulta y resalta que es el familiar más lejano, o no sé, pues sí, uno de los familiares de las ballenas, si esa cosa que está más grande que tu casa, que pues tampoco es un gran logro, porque pues tu casa más parece un bote de basura. Pero centrándonos en el animal, todo esto empieza hace como unos 50 millones de años, ya mucho después de la extinción de los dinosaurios, si esos en esas iguanas que no son iguanas, son pájaros, aunque tu tío el norteño diga algo diferente. Al principio este pequeño animalito era acostumbrado a estar en la tierra, pero gracias a condiciones de depredadores, falta de comida, pues se dio cuenta que la mejor vivir en el agua, gracias a que tenía resguardo contra los depredadores y tenía mucha comida. Y aquí empieza algo muy curioso, la evolución de las especies. Pueden cambiar todo de ellas, porque cuando empezó a adaptarse al agua su cuerpo empezó a cortar sus extremidades. ¿A qué me refiero? A que pues se hizo más chaparrito de las piernas y brazos, empezó a perder pelo, su cola se alargó, su mandíbula se alargó y sus fosas nasales empezaron a retroceder en su cráneo. En vez de que estuvieran en la punta, nada de eso, la tenía en la parte frontal del cráneo, pero todo esto derivó que de pasarse a cuerpos de agua dulces, se fue a cuerpos de agua salados como el océano, cantidad exagerada de comida que había, y gracias a que pues su cuerpo no tenía que tener mucho soporte gracias a la densidad del agua, entonces a lo largo de las etapas evolucionar partireo de la primera llamada Indoinus, empezó a pasar a las siguientes, parecen los demás a las ballenas desde Pequicetus, Ambolocetus, y si te suena el nombre de Ambolocetus, no es que estés loco, es que fue uno de los mamíferos marinos más conocidos en el campo de la investigación de la prehistoria, y ya casi llegando a las ballenas, llegó Dorodon, que apareció apenas hace 40 millones de años, lo cual significa que evolucionaron las desde la primera etapa de una manera absurdamente rápida, porque apenas pasaron 10,000 años para pasar por 4 especímenes diferentes, para finalmente llegar a las ballenas modernas, o para hablar de manera más globalizada, cetáceos. Pero habiendo acabado con la explicación biológica, tocarían hablar del elefante en la habitación. ¿Qué mierda te pasa, evolución? Hiciste que un jodido perro que se culió a Bambi se convirtieran en un bote con remos en menos de 10,000 años. ¿Sabes qué tan amorfos tuvieron que salir en un momento los bebés, literalmente a romperse cada fibra de su cuerpo, evolutivamente hablando, para convertirse en un ser acuático? Pues que había en el agua pitos para que se sumergiera tan de culo, y después me dices que tardó más o menos 40,000 años en aumentar de tamaño. ¿Qué mierda te pasa, evolución? ¿No lo ves? Está sufriendo, o tal vez ni siquiera son a la misma especie. De hecho, curiosamente, el hipopótamo y la ballena son familiares, lo cual tiene sentido. ¿No han visto a MP3 y a Shrek? Están igualitos, güey. Así es como terminamos este noticiero en Rilococo Studios por su servidor. Chavales, en menos de 2 horas. No, que se creen, apenas llevamos 3 minutos de video, y ni es tu mínimo llegar a los 6 para que mañana comer más, que pura verga, porque YouTube no me paga, y para hacerte más relleno del que ya traes bien atascado. De allá atrás vamos a hablar sobre la evolución convergente. Te estarás preguntando, pequeño niño adicto al no por furro, ¿qué es la evolución convergente? Bueno, sería la evolución de distintas especies para tener un resultado similar, y me dirán en español por favor, pero básicamente es que dos animales que no están relacionados al final de su cadena evolutiva se parezcan, ya sea por algún atributo, por ejemplo los delfines y los ictiosaurios, porque ambos tenían forma similar, forma de comer similar, pero evolutivamente no son familiares, y porque se parecen tanto, porque ante igual de problemas siempre se tratan de opinar las mismas soluciones. Por ejemplo, si tú no tienes dinero y Luis sí tiene dinero, vas a decirle cómo le hizo Luis para tener dinero, y vas a usar la forma que usó Luis para obtener dinero. Lo mismo en la evolución, un animal se muere porque no encuentra comida, pero comida, así que evolutivamente el que no tiene forma de conseguir comida va a tratar de obtener una forma similar al que sí obtiene comida, y es lo interesante porque muchas criaturas como anfibios, cocodrilos y otros animales más grandes se parecen en la actualidad, pero no están relacionados. Pero saliéndonos un poquito del relleno que les acabo de introducir, voy a hablar también sobre la evolución específica. ¿A qué me refiero con evolución específica? Es que un organismo se centra en solo un objetivo en su línea evolutiva. ¿A qué me refiero? A que digamos un ave haga que su pico crezca, o sea,
de cierta forma para alcanzar cierto fruto que un carnívoro tenga dientes, mandíbula o etcétera específico para cazar a cierta presa, y en la mayoría de casos, esto es beneficioso porque pues es bueno, eso es bueno, está chido, pero la otra mayoría de casos no. Voy a poner un ejemplo muy simple: el felino terrible, o el gato terrible, o el Michi terrible, o Battle Beast. Este era un felino muy grande concentrado en cazarnos, o sea, nuestra especie, los humanos, no los cocodrilos depredador. Ya nosotros sí tenemos sería el jaguar, que la verdad sí me da miedo, pero su rule está bien buena. Pero ya hablando en serio, el felino terrible se concentraba en cazar a homínidos, animales con aspecto de simio, para que sea más simplista mi hablar, pero gracias a que evolucionamos y no ya gracias a que no sabía o no podía cazar otro tipo de presas, o el poco que cazaba era en muy poquita minoría, pues se moría de hambre. Jaja, que pendejo, se murió, y por eso es más ventajoso ser un depredador generalista como los leones, tigres, jaguares y un gran etcétera de animales. Y ya terminando el video les voy a dar un consejo muy importante que me dio mi compa el Invencible, que por cierto estoy siguiendo sus pasos, estoy igual de tieso que él, y ese consejo fue: Chavales, en menos de 2 horas, descubriremos si tenemos SIDA o no. Let's fucking get it, baby. Let's fucking get it, baby. ¿El escozor de mi polla será alguna enfermedad menos grave? No lo sé. Examen de próstata también en directo, chavales. Se viene. Podemos llegar a esos 500 mil. Tren del hype nivel 5.